Hola, en este programa vamos a hablar del amor propio y del autoconcepto. En el programa pasado estábamos platicando acerca de por qué las personas no logramos ser exitosas y una de las cosas es porque no tenemos el concepto de nosotros mismos adecuado para lograr lo que queremos lograr. Entonces, aunque nosotros creamos que queremos llegar a un punto, nuestra frecuencia o el concepto que nosotros tenemos no va en Alineado. no va alineado con lo que estás pidiendo. Entonces, otra de las preguntas que también las personas me preguntaron después de ese video fue, ok, pero supongamos que yo ya encuentro cómo alinearme. Algo que también me está pasando es que yo siento que no sé amarme a mí mismo. Oh, Entonces, creo que son como dos conceptos que van muy de la de la mano mano. y por eso es que me gustaría platicar de eso en este video. Me encantaría a mí también escucharlo. Y sobre todo porque, pues muchas veces se habla del amor propio, de que hay que empezar por quererse uno mismo. Pero, ¿cómo sabes, cómo empiezas tú a hacer un análisis de, oye, sí me amo, no me amo, me trato bien, no me trato mal? Porque dicen que todo. El set, el Va. Entonces, o sea, regularmente se habla mucho del tema del amor propio y de que inclusive si para poder querer a otra persona siempre tiene que empezar por uno mismo, pero ¿cómo medimos en dónde estamos parados? ¿Cómo medimos el termómetro? Y sobre todo, ¿cómo entendemos esto del amor propio, no? Ok, van varias cosas aquí. La primera es, para amar a otra persona, tú tienes que amarte primero a ti mismo. Y esto yo creo que es lo más importante, y es lo más importante porque si tú no sabes cómo amarte, es imposible que tú sepas cómo amar a cualquier persona en el mundo. Ok. Entonces tú vas por la vida repitiendo los patrones que la sociedad te ha enseñado de cómo se debe de amar, pero muchas veces, o en gran parte de las veces, la gente, al haber heredado de nuestros amigos, familiares, de toda la gente, el círculo social, este concepto de cómo amar, entonces es un modelo tóxico en el cual no sabemos realmente lo que significa amar. ¿Cómo sabes que te estás amando correctamente? Y esto es por cómo te tratas, cómo te hablas. Ok. Eso es lo primero que o sea, la primera clave para saber si te amas a ti mismo o no es entender cómo te hablas. Ok. ¿Qué te dices a ti mismo todas las mañanas? Y cuando cometes un error, ¿Cómo te hablas, cómo ¿cómo te te sientes? tratas? O sea, si tú cometes un error y tienes compasión por ti mismo, tienes aceptación y tienes respeto, pues entonces a la mejor pudiera ser que supieras amarte. Ahora, otra de las cosas es cuáles son los valores con los que vives. ¿Qué significa esto? O sea, la primera cuestión o una de las maneras de determinar cómo vas a empezar a amarte y cómo vas a empezar a tratarte a ti mismo, es decir, a ver, ¿cuáles son? La mayor parte de las personas a veces no sabemos cuáles son los valores por los que vivimos porque no nos hemos hecho un estudio Claro. para saber cómo son esos valores con los que vives. Entonces a veces decimos, ay, la compasión, la generosidad, el perdón son nuestros valores, pero porque no conocemos que hay muchísimos valores, muchísimos. Ok. Entonces sería conveniente que hay una página web, podríamos ponerla en la descripción, y en esta página web te hacen un estudio de cuáles son los valores más importantes para ti. Ok. Y entonces con eso vas a empezar a Interesante. guiar tu vida con base a eso. Entonces, por ejemplo, si tu valor más importante es el respeto, es la honestidad, es el autocuidado, es el perdón y es la alegría, por ejemplo, entonces, una vez que determinas cuáles son los valores más importantes para ti, entonces vas a empezar a dártelos a ti mismo de esa manera. Ok. Entonces, por ejemplo, tú dices, mi valor más importante es el respeto. ¿Y tú te respetas? Y entonces, el tú te respetas significa cuando tú te piden algo que tú no quieres hacer, tú respetas lo que tú eres, Lo que tú lo quieres, que tú lo que quieres tú y quién deseas. eres, Ok. ¿no?
O, por ejemplo, si Interesante. alguien te dice, em, te falta el respeto, ¿tú eres capaz de quitarte de ese lugar y dejar de ver a la persona? Porque tú quieres que la otra persona te respete, pero tú no te das a respetar quedándote. Claro. Entonces no te estás respetando. El primero que no empezó a respetarse eres tú. Ok. Entonces, esa es como la manera en la que te vas a guiar. Y, por ejemplo, si uno de tus valores es el perdón, Ujú. eres muy bueno para decirle a la otra persona, te perdono. Pero tú, bueno, de entrada no eres nadie para perdonar, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo podemos ver en otro punto. ¿Por qué se dice que tú no eres nadie para perdonar? Ok. Ajá. Pero cuando tú le dices a la otra persona, por ejemplo, te perdono, si yo te digo, oye, Gus, perdóname, Ujú. entonces yo te estoy dejando a ti toda la carga emocional de lo que pasó. Ujú. Entonces, yo te hice daño y fuera del daño tú tienes que cargar con él porque al momento en el que tú me perdonas a mí, entonces en ese momento es como, ay, qué bueno, ya me limpié las manos y ahora es su problema, Ok. ¿no? Entonces, bueno, hablemos, por ejemplo, del tema del perdón. Ujú. Entonces, tú eres capaz de supuestamente olvidar lo que la otra persona te hizo o el dolor que sentiste hacia lo que pasó con la otra persona, Ujú. pero cuando pasa algo hacia ti y tú cometes un error, no eres capaz de perdonártelo. Entonces es una incongruencia porque tú quieres ir reflejando hacia el mundo lo que no te das hacia ti. Entonces, o sea, puede mucho darse que estos valores yo los proyecte hacia los demás, pero no necesariamente Crees hacia que lo mí. estás proyectando hacia los demás, pero tal vez no sea verdad que lo estás proyectando, porque si tú no eres capaz de dártelo hacia ti, Ajá. no lo estás proyectando de una manera correcta. Ok. O puede ser, no sé, por ejemplo, vamos a pensar ahorita con la empatía, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo yo pensar que soy muy empático hacia los demás, pero puede ser un poco incongruente si no soy empático hacia mí mismo, ¿no? Lo que pasa es que la empatía, qué bueno que hablaste de ese tema, Ah, mira. la empatía está mal concebida, porque la empatía, otra vez, hasta que no aprendes Ujú. a dártelo a ti mismo, no entiendes realmente lo que es la empatía. La empatía muchas veces cree la sociedad, porque no la estudiamos, Ujú. no nos podemos saber qué es realmente ser una persona empática. Ujú. Y ser una persona empática realmente no es que tú vengas conmigo, me cuentes algo y yo me ponga a llorar contigo. No, por supuesto que no. La empatía es, tú vienes conmigo, me cuentas algo y si yo te tengo que decir, Gus, estás mal, Ujú. y lo que está pasando es tal y tal y tal, y tengo que ser dura, pues tengo que ser dura. Y si tengo que ser radical, tengo que ser radical, claro, o sea, a través del amor, pero la empatía no es ponerme a llorar contigo, Claro. es decirte, ver desde tu perspectiva, o sea, desde la perspectiva de Gus Ujú. y desde la historia personal que Gustavo ha vivido a lo largo del tiempo, Ujú. qué es lo que realmente necesita entender o escuchar que no está viendo, Ujú. pero eh, pero desde su perspectiva, porque de otra manera yo podría confundir la empatía con tratarte de imponer mi propia verdad. Entonces, por Ok. eso es que a mí la palabra empatía a veces no me gusta porque la gente piensa que ser no empático es no ponerte a llorar con la otra persona. No, empático es si la otra persona te está diciendo, no puedo con esta situación, tú volteas y le dices, entiendo, tienes toda la razón, por favor, vete. Y creo que eso es muy importante porque también a mí me parece también que muchas veces la empatía se confunde con que tú tienes que tomar la emoción o ser Claro. parte de la situación de la persona y no es eso. No, O sea, no es como dices, o sea, no es porque yo estoy triste me voy a poner triste contigo, ni No. tampoco es si estás en una situación difícil, no me tengo que yo poner en la misma situación difícil contigo, ¿no? sí, no. O O sea, sea, empatía es escucharte. Ujú. Entiendo lo que estás viviendo. Yo desde afuera, sin meterme en tu Mezclar, camino, ajá. te trato de. Antes te pregunto qué es lo que quieres que haga, ¿no? Si nada más quieres que te escuche o quieres que te dé un consejo. Claro, claro. Es entender. Oye, y regresando a la parte del amor propio, entonces vamos a pensar, yo empiezo a hacer este diagnóstico con mis valores, me empiezo a dar cuenta qué valores son los que son más importantes para mí, pero que a lo mejor no me doy a mí. ¿Cómo empiezas a hacer ese cambio, esa transformación? Porque es un poco en tema de hábitos, creo yo. Sí. Entran los hábitos, parte de... Completamente. Fíjate que es común que si tú no tienes esa manera de ser y, por ejemplo,
tú eres una persona que te dejas, o sea, eres infiel a ti mismo porque otra vez te piden una cosa que tú no quieres hacer y terminas diciendo que sí. Okay. Entonces, en ese momento, ¿cómo empiezas? Diciendo, ok, si yo fuera una persona que me respeto a mí mismo, ¿cómo actuaría? Pero como tú nunca has actuado de esa manera, entonces lo ideal es decir, a ver, ¿a quién conozco en mi círculo cercano que se respeta a sí mismo? Tal, ¿no? Y entonces tú ves a una persona que realmente sabe amar y sabe poner límites en el aspecto de decir, ¿sabes qué? De una manera amorosa, porque poner límites a veces esa es otra de las cosas. A veces se piensa que poner límites es como de tajo, sí, ¿no? y la gente, ese es el punto a veces, porque dices, bueno, es que cada que pongo un límite, creo problemas alrededor mío y es porque no te sabes comunicar. Si aprendieras, hay un autor que se llama Marshall Rosenberg y él habla de la comunicación no violenta, pero como él hay muchos otros autores de los que se puede aprender a comunicar tus necesidades de una manera amorosa y no necesariamente lastimando a la otra persona. Y a veces también una manera de comunicar tu verdad es actuando y no hablando las cosas, sino actúas como si realmente lo tuvieras. Entonces, si yo fuera una persona honesta, ¿cómo empezaría? Por ejemplo, y entonces tú dices, ok, ¿qué mentiras me estoy diciendo? Y tú seguramente vas a decir, no, ninguna, ¿no? Y entonces, cuando... Y por ahí empezó la mentira. Claro, ahí empezó la mentira. Entonces no te estás diciendo mentira, ¿no? ¿Me recuerdas cómo vas con tu relación con tal? Muy bien. ¿Vas bien? Sí. ¿Y por qué se la pasan en drama todo el tiempo? No, porque no es drama, es emoción. No. El amor no es todo ese drama. El amor verdadero no se siente. El amor verdadero es equilibrio, es paz, no te afecta, está la otra persona enfrente de ti y lo que haga o deje de hacer a ti no te mueve de tu centro. El amor realmente puro no se siente. No es esa pasión que tú sientes por la otra persona, no es ese gusto, no es ese deseo. Todo ese gusto, ese deseo se llama miedo. Se llama querer poseer a la otra persona. Si tú realmente amas a la otra persona como es, a ti no te afecta nada de lo que haga la otra persona porque tú te amas tanto a ti mismo que lo que haga la otra persona no influye en ti. Ok. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, así se viven relaciones mucho más sanas, porque tú estás con la gente, tú convives con tus amigos, convives con tu familia, y entonces las decisiones que ellos tomen te pueden llegar sí a afectar, pero tú puedes decidir en ese momento si seguir y perpetuar en eso que está pasando o irte. Entonces, si tú estás en una relación, por ejemplo, con tu familia, y entonces tú dices, ok, yo los amo, realmente con amor puro yo los amo a ustedes. Ok, pero ustedes decidieron hacer tal cosa, yo no voy a tratar de que ustedes cambien su manera de ser, está muy bien, pero yo voy a decidir ir a otro lugar porque lo que están decidiendo a mí no me funciona. Ya. Y entonces te eres fiel, eres honesto contigo y con ellos. Y en un principio va a ser un poquito complicado porque la gente va a decir, no ¿Qué estamos... pasó? Sí. Y sabes que sobre todo llega un momento en el que no estás acostumbrado a estar en paz. Hay que acostumbrarse a estar en paz. O sea, no, verdaderamente, no es que tú estés en paz y digas, ya, qué bien. No, porque es raro. O sea, es esa adicción de que tú estás pensando, tú estás en paz, en tranquilidad, en calma, y a fuerza vas a tener la adicción para romper la paz,
porque la frecuencia de la paz y de la serenidad hay que sostenerla. Y como sociedad no es normal que estemos en paz. Siempre existe una adicción y por eso estamos viendo constantemente la tele, por eso es que estamos creando constantemente drama. Cuando tú realmente estás en paz, puedes estar con la otra persona y no pasa nada. Estás en silencio. O sea, no tienes que hablar, no tienes que llenar el vacío, no tienes nada. O sea, es paz. Es como estar en el Edén. Es como en la naturaleza, los animales no hacen ruido. Solo los humanos son ruidosos. La verdad, solo los humanos quieren estar todo el tiempo con el altavoz en su celular, con el ruido de tilín, tilín, tilín. O sea, no. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia los humanos. Por eso es que estar rodeado de animales es tan satisfactorio y es tan bonito, porque los animales no hacen ruido, no hacen drama, están tranquilos, están en el Edén, pero tú te saliste del Edén al momento en el que empezaste a pensar y empezaste a querer meterle cosas, y si tú quieres realmente regresar al Edén, tienes que soltar todas esas cosas, tienes que soltar el ruido, tienes que soltar los pensamientos, las creencias y todo lo que te está atando. Ok. Oye, y fíjate que dijiste algo muy, muy curioso, que creo que sí nos pasa a muchas personas, me incluyo, por supuesto, que tener momentos de paz, tranquilidad, puede hasta denotarse como un no estoy haciendo algo. Es muy raro. Es completamente raro, porque cuando tú logras esa frecuencia y de repente un día te despiertas y dices, ay, es que estoy en paz. Qué tranquilidad. Es que, o sea, hasta como algo está pasando, por supuesto, algo no está bien. No está bien, entonces vas a querer regresar al trabajar, hacer esto, hacer lo otro, o sea, como todo el tiempo, digo, no es que podamos, bueno, probablemente se pueda llegar a dejar de trabajar, pero pues ahorita no es la realidad. No es que tengamos que estar en ese rol de prisa, de hay que hacer cosas. No. O sea, indiferentemente al trabajo, se siente que algo hay que hacer, ¿no? Claro, o sea, si tú te sientas, estás en tu día libre, y entonces tú te sientas, ¿estarías en tu sillón haciendo nada? Para mí, en este momento, es muy complicado. Claro, por supuesto, pero es que, a ver, está tu gato, y tu gato... Así hace 20,000 cosas, o pones la televisión porque hay que No. Tú tienes un gato en tu casa o tienes un perro, y el perro realmente, y yo sé que siempre comparo con las mascotas, pero es que las mascotas, la naturaleza está en paz. La naturaleza está en armonía. Los únicos que a veces no estamos en armonía, los únicos que no estamos en armonía somos los humanos, somos los que estamos aprendiendo a manejar todas estas cuestiones. Pero si tú te das cuenta, el león está, cuando tiene que comer, sale, corre, come y regresa, ¿no? Pero no está, ay, me voy a limar las uñas para que cuando... ¿Sabes? O sea, no está pensando, se me hace que la próxima presa va a estar más fuerte que yo, voy a hacer push-ups. Y es... Bueno, aquí también podremos decir, esto es pregunta, es muchas veces porque los animales se dice que actúan más por instinto, ¿no? Nosotros los humanos somos quienes metemos el raciocinio a las cosas. Definitivamente, o sea, no estoy diciendo que no en ese aspecto, pero no podrían ellos estar viviendo en el Edén y nosotros, ¿no? Porque los que nos salimos fuimos nosotros, creo, no soy gato en este momento. En otra reencarnación pero será. En otra reencarnación lo seré. Y aunque sea un instinto animal, un instinto de supervivencia. Sí, al final es equilibrio. Sí, exactamente. Entonces, bueno, que a nosotros nos tocó ser seres inteligentes, pero somos inteligentes, pero no somos conscientes. Hay que diferenciar esas cosas, porque una cosa es ser una persona completamente inteligente, claro, y otra cosa es ser una persona consciente. Si tú fueras una persona consciente, realmente te darías cuenta que existen otros seres humanos
que tus acciones los pueden llegar a afectar, y cuando tú te estacionas en doble fila, cuando tú pones tu celular en altavoz sin la conciencia de que existe una persona al lado de ti y todo el tiempo estás haciendo ruido, tilín, 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 y todo el tiempo estás tocando el claxon y todo el tiempo estás manejando de una manera agresiva, eso es una afectación. Si tú realmente fueras una persona con conciencia, tendrías la empatía de entender que el mundo no gira en torno a ti. Claro. Y entonces entenderías que tus acciones están afectando la energía de los demás. Claro. Y aunque parezca algo tan simple como nada más tire tantita basura, pues sí, pero entonces eres una persona que pareciera que eres una persona inteligente, pero tu inteligencia no sirve de nada porque no eres una persona consciente. Entonces, ¿de qué sirve? Oye, ¿y cómo, a palabras simples, cómo definirías a una persona consciente? ¿Es una persona que se autocuestiona? Que una persona que se autocuestiona es una persona que está regresando a su espíritu. Okay. Está bien. Una persona consciente es una persona que entiende que todos estamos conectados y entiende que si yo hoy hago algo como estacionarme simplemente en un lugar pisando la línea, el que sigue, aunque el estacionamiento esté vacío, no importa, yo no sé si se va a llenar el estacionamiento después, claro. Y el que yo haya pisado la línea hace que haya un lugar menos de estacionamiento. Una persona consciente diría, no me importa lo que yo esté viendo ahorita, las consecuencias de que yo actúe de esta manera son que esta persona va a perder la paz, que esta persona no se va a poder estacionar, que mañana va a haber más basura, que esa es una persona consciente. O sea, no es lo que estoy viendo ahorita. O sea, podríamos decir que una persona consciente es el que sabe que sus actos tienen repercusión en su contexto, en su entorno. Claro, y incluso una persona consciente es una persona que no solamente físicamente está consciente, dice Rebeca que no puedo definir una palabra con la misma, pero ok, entonces es, una persona consciente es una persona que is aware of. No es cierto, que entiende de la afectación hacia los demás, pero no solamente físico en el aspecto de que lo que ya platicamos, sino también energético. Y energético significa esa persona que va y todo el tiempo se está quejando. Una persona consciente diría, a ver, yo voy a preferir controlar lo que estoy proyectando, porque si yo no controlo lo que hablo, en el principio era el verbo. Ok. Eso es todo. En el principio era el verbo. Entonces, si yo no controlo lo que hablo, no controlo mi realidad, no controlo mi futuro nunca. Si yo quiero controlar realmente mi futuro y lo que atraigo a mí y quién soy, voy a empezar a hablar bien. Voy a empezar a decir, porque cuando tú estás perpetuando la cuestión de, por ejemplo, hay personas que se la viven quejándose de la política, que se la viven quejándose de la economía, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo continúo en este círculo vicioso de, es que el presidente hizo, no, el presidente, o sea, si tú realmente dominaras tu vida, a ti no te importaría lo que el presidente hizo, tú estás ayudando a tu vecino, y eso es lo que, o sea, no estás ayudando al vecino. Tú estás preocupándote porque tu entorno, porque tu vecino y tú estén en armonía. Porque la persona que esté enfrente de ti también está en armonía. O sea, cuando tú amas tu entorno, a ti no te importa tanto o te das cuenta que no importa tanto lo que el presidente hizo, porque tú eres bondad hacia tu entorno. ¿Me di a entender? Sí. Entonces, la conciencia no nada más es una cuestión física, es una cuestión energética y todo empieza desde cómo piensas. Por eso es cómo piensas, cómo actúas. Claro. ¿Cómo piensas y cómo actúas? Eso sería como por donde empiezas. Y fíjate qué curioso que estamos ligando la parte del amor propio, la conciencia,
también la repercusión de los actos. Claro. Pero como bien lo dices, todo empezó desde el cómo soy yo consciente de lo que yo me digo a mí mismo, claro, de mi diálogo interno, porque mi exacto, diálogo interno es el que se muestra hacia el exterior y es el que convive con todo y se crea una red exactamente, completa, ¿no? claro. Entonces, regresando a la parte, a la parte interior, a mí me gustaría preguntarte, una vez que vamos a esto escalonándolo, vamos en pasos y vamos a pensar que ahorita ya estamos en el paso en donde, mira, ya soy más consciente de mis valores, ya denoto cuáles son los valores que son importantes para mí y que ahora estoy haciendo consciente para mí también. O sea, que ya estoy en ese punto en donde ya estoy empezando a ver que mis valores, mi actuar, mi sentir, mi pensamiento empiezan a alinearse. ¿Tú crees que en ese punto una persona que empieza a hacer este descubrimiento, esto le ayude mucho a su propósito de vida, que entienda por ahí su propósito de vida, está alineado? ¿Cómo ves tú esta parte? Exactamente, entonces tu propósito es más como, es un poquito como abstracto, a lo mejor tu propósito, tú vas a decir, mi propósito hoy es vivir tal valor. Y entonces cuando tú tienes ese tal propósito, entonces, o mi propósito es ser feliz, y entonces vas a decir, ok, entonces, ¿cuál es, qué no me está dejando ser feliz? Y entonces tú puedes decir, ok, lo que no me está dejando ser feliz es que yo sigo culpando a mi mamá que se murió hace 350 años, porque ¿no? O sea, de verdad hay personas que dicen, Sí, es que sí, yo sí, hoy no sí. puedo ser feliz. Y Porque mi la, mamá me decía así, claro, y la persona ya tiene 80 años y es, yo lo entiendo, pero tu mamá ya murió hace mucho tiempo. Entonces, tú puedes terminar tu vida no liberando esa culpa. Pero aparte de todo, ¿cómo le puedes hacer para liberar esa culpa y cómo le puedes hacer para liberar todo ese remordimiento? Haciendo, honrando a lo que la persona te enseñó, porque a veces dice la persona, es que yo no quiero soltar a mi mamá o no quiero soltar a mi papá porque se puede sentir como que los olvidé. No los estás olvidando, estás honrando tu historia familiar y le dices, mamá, papá, muchas gracias por lo que aprendí con ustedes. No me quiero deshacer de de todas esas vivencias. Al contrario, las integro, integro todo lo que ustedes son y todo lo que ustedes fueron. Y por ello, hoy voy a aprender y voy a permitirme vivir una nueva vida. Entonces, no es que dejes a un lado las vivencias, sino vas a permitirte a ti mismo volver a empezar regalándote a ti mismo todo lo que ya aprendiste de ellos, porque dices, ok, qué bueno que de ellos aprendí, a lo mejor de ellos aprendí el egoísmo, de ellos aprendí el narcisismo, Claro. aprendí ay, no sé, La codicia, la etcétera. traición, Sí. la infidelidad, no sé, lo que Claro. tú quieras haber aprendido. Entonces dices, ok, qué bueno, porque si yo no hubiera aprendido lo que es la traición, yo no sabría que yo me traiciono a mí misma. Claro. Entonces, ¿qué haces? Dices, ¿en qué momento me estoy traicionando? Ok, ¿en qué momento estoy siendo egoísta conmigo mismo? Claro. Y entonces, cuando tú dices, ok, es que mi mamá era muy egoísta, tú dices, ¿y por qué tú sigues siendo egoísta contigo? Claro. Entonces, ¿en qué momento soy egoísta conmigo? Cuando tú le das prioridad a la otra persona en lugar de darte prioridad a ti. Claro. Entonces, ¿por qué la otra persona, por qué sigues repitiéndolo? Pero esa reacción que hiciste es, claro, porque nosotros no nos hacemos conscientes de en qué momento es el egoísmo. El egoísmo nos lo hacemos a nosotros en el momento en el que decimos, bueno, está bien, lo voy a dejar pasar. ¿Por qué lo vas a dejar pasar? ¿Por qué sus necesidades sí son importantes y las tuyas no? O sea, ¿por qué la otra persona sí tú le puedes reconocer que tiene necesidades, pero cuando tú tienes las necesidades, no, es que a mí me da pena. No, es que sabes que yo mejor no se lo pido porque pues yo también hago tal cosa. Entonces tú justificas el no pedirle a la otra persona lo que necesitas porque es que tú también eres un poco difícil. ¿Por qué dices? Es que yo no le voy a pedir a la otra persona que haga tal cosa porque tú eres un poco difícil, entonces es culpa. Claro.
¿sabes? Entonces, son cosas con las que tú no puedes pasar porque tú sigues pensando no, es que mi papá era así y entonces mi abuelo le dijo, porque entonces el tatarabuelo no sé qué, y es así como que, no. A ver, ve qué era lo que más te molestaba de tus papás y eso que te está molestando es algo que tú todavía no te has dado. A mí me parece que sí. Porque si a ti no te, porque si a ti tú no tienes nada que reprocharle a tus papás, es porque tú ya te diste todo. Claro. Porque si tú tienes que reprocharle a la persona que fue de tal manera, es porque entonces tú No, le sigues pidiendo a la otra persona que sea lo que tú no. Totalmente. O sea, es como la persona que es, respétame. ¿Y tú te respetas? Claro. Porque yo te puedo respetar perfectamente bien, pero la que no se está respetando eres tú. Y además, si no me están respetando, pero yo me sé dar ese respeto conmigo y ante los demás, no necesito decirlo. Por supuesto que no. Claro. A mí, yo la pregunta que traía hace ratito y que no quiero dejarla pasar es otra vez con el tema del propósito. Ya entendimos que en el amor propio, que en los valores, que el autoconocimiento, que el saber que refleja a los demás puede ayudarnos al propósito. ¿Cómo puede una persona que quiere entender su propósito empezar a reconocer por dónde va el propósito? Es que casi te iba a decir, es que para qué quieres realmente encontrar tu propósito. O sea, a lo mejor el concepto de encontrar tu propósito, si no es algo que te esté afectando, no lo encuentras. Entonces, a lo mejor la palabra correcta sería cómo puedo encontrar mi pasión. Porque, ¿sabes? Entonces, cuando tú encuentras tu pasión, porque a lo mejor tú lo que quieres es, yo quiero encontrar un propósito, porque entonces eso me va a dar la razón por la cual continuar. Entonces, esa motivación para seguir adelante. Claro. Entonces, si tú dices, ok, dejemos a un lado la palabra propósito. Me parece bien. Porque esa de pronto queda lo mismo. Entonces, es cómo puedo encontrar mi pasión. Es, ok, ¿qué podrías hacer el resto de tu vida sin que te pagaran? Que si tuvieras, o sea, supongamos que tú odias levantarte a las 5 de la mañana y si tuvieras que levantarte a las 5 de la mañana con todo y que lo odias, ¿qué sí te levantarías a hacerlo sin problema? Ok. Si es nada, tu pasión es dormir. Eres un osito perezoso y mira, ahí estás bien a gusto. Ya lo encontraste. Ya lo encontraste. Oye, pero fuera de broma, si a lo mejor la respuesta es nada, a ti lo que en este momento, y no quiere decir que sea para el resto de tu vida, pero a lo mejor lo que tú necesitas en este momento, tu pasión, es descansar, estar contigo con tus pensamientos y estar contigo con tu interior. Entonces, la pasión puede cambiar conforme pasa el tiempo, no casarte exactamente con que tengas que encontrar tu propósito y tu propósito de vida, porque a lo mejor nos estamos enfrascando mucho en esa cuestión, claro. Pero lo que sí, y algo que te va a dar una pauta muy grande, es el día que te mueras, ¿cómo te gustaría ser recordado? Si tú encuentras cómo te gustaría ser recordado, esa es tu pasión. ¿Por qué? Porque si a mí me gustaría ser recordada como una persona que hizo reír a la gente, entonces mi pasión es hacer reír a la gente. Ok. ¿Sí? O sea, si a mí me gustaría ser recordada como una persona con sabiduría, mi camino es a lo mejor ser un coach. Ya. Entonces, eso es el último día de tu vida que quieres que digan de ti. O sea, es así de, qué bueno, ya, qué bueno que se murió. Qué bueno que se murió, ¿por qué? Porque quiere decir que qué bueno que vivió. O sea, si una persona dice, qué bueno que se murió porque esta persona disfrutó tal, ya. Entonces es, qué bueno, ya pasó a otro nivel, ya pasó, ya trascendió. Entonces, ¿con qué me quedo? Con eso que te quedas es la esencia de la persona. Yeah. Entonces, ¿cuál quieres que sea tu esencia? ¿Va? Ya, me parece bien. Pues entonces hay que cerrar, porque si ya te parece bien. Sí, o sea, digo, podríamos continuar, pero... Claro, fíjate que algo que
Rebeca también me enseñó y fue algo muy padre, es que me dijo, cuando tú estés con una persona y estés en el momento máximo, en un momento de mucha felicidad, estás en una reunión, está la energía súper bonita, en ese momento tienes que irte. Porque si no, tú bajas la energía y entonces te quedas con el cansancio del final. En lugar de quedarte mira qué con interesante. lo más bonito que hubo de la tuviste de esa reunión. Entonces, que tengas una muy bonita noche, Gus. Me encanta, sí. Ahí Que está estén todos excelente. muy bien y suscríbanse al canal. Bye. Gracias.